Es tan bonito ver una película y volver a sentir cómo el niño interior que llevamos por dentro está volviendo a resucitar, está volviendo a resurgir, porque lo que estamos viendo nos está llevando precisamente a esa época en que fuimos tan felices. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a mi casa, el rancho de Mancho y Milo, el niño de la casa, el que ustedes siempre ven ahí durmiendo y haciendo perecita, mientras yo hablo con ustedes acerca de las cosas que más me gustan y que pues me imagino que a ustedes también les gustan y por eso es que ven estos videos, que es hablar de cine, series y algunas otras cosas, especialmente cines y series. Y aquí estamos, reunidos para hablar de una película que a mí personalmente me fascinó en todo el sentido de la palabra. Me encantó hasta el punto de hacerme derramar más de una lágrima de la emoción que sentí, sobre todo al final. Y estoy hablando de la película de Los Cazafantasmas, El Legado. Una película que, pues, como todas las que hemos visto últimamente, lamentablemente tuvo sus retrasos debido al tema de la pandemia, pero que por fin tuvo sus estrenos en cine y que, pues, es una continuidad directa de las películas de los cazafantasmas de los años 80, especialmente de la primera película. Y aunque es una continuidad de esas películas, no es que sea obligatorio haberlas visto para poder disfrutar de esta. Y esto lo digo especialmente para las nuevas generaciones que pues muy probablemente no las han visto. Porque esta película combina muy bien cosas que ya vemos en las películas clásicas de los cazafantasmas con cosas actuales. Empalma perfectamente lo viejo con lo nuevo y eso le da un toque muy especial y sobre todo un sentido muchísimo más grande y más especial al hecho de ser una película que sea continuidad de algo que ya vimos antes. Es decir, esta película se llama Cazafantasmas, El Legado, y literalmente esta película sí es totalmente un legado, con todas las letras mayúsculas. Legado porque es la continuación de algo que habíamos visto antes, porque le hace un muy buen homenaje a esas películas clásicas de los cazafantasmas, porque de hecho tenemos, y esto no es un spoiler porque ya se sabía, gracias a lo que se había rumoreado y rondaba en internet, de que tenemos la aparición de los cazafantasmas originales sin que ellos sean los personajes principales de la película, pero de verdad cuando aparecen lo hacen como deben ser y como siempre los que hicimos ver desde hace mucho tiempo. Es El Legado porque precisamente el director de esta película es hijo del director de las películas anteriores de los cazafantasmas. Es un legado en todo el sentido de la palabra y especialmente es un legado porque para los que ya tenemos cierta edad, ya tenemos ciertos años, más de 30, más de 40 y ahí para arriba, sobre todo especialmente los que podemos disfrutar de las películas clásicas de los cazafantasmas cuando éramos niños jóvenes, pues esta película es un legado para que ahora nosotros le mostremos a los hijos, los nietos, los sobrinos o a los pequeños de hoy en día algo de lo que nos hizo felices en algún momento de nuestras vidas. La película tiene una mezcla perfecta, como tiene que ser una película de los cazafantasmas, entre comedia, terror, misterio y ciencia ficción. La trama no es complicada, básicamente es una familia de una madre y sus dos hijos, una madre soltera, que está en una situación económica bastante apretada y debido a la situación que tiene pues se queda sin dónde vivir, pero coincidencialmente justamente en el momento en que ella se queda sin dónde vivir, su padre, un padre que ella desconoce porque siempre fue un padre ausente, le hereda una casa vieja de campo en un lugar totalmente apartado, en un pueblo casi que desconocido para medio país. Y bueno, es la oportunidad de pues no quedarse en la calle, sino de ir y tomar esa herencia, aunque
pues nunca haya conocido a ese padre que fue tan ausente durante tanto tiempo. Lo curioso y lo que van a ir descubriendo, especialmente sus hijos, es que la casa de este hombre, es decir, el abuelo de ellos, está lleno de muchos secretos, y aquí es donde empiezan los easter eggs o las referencias a las películas clásicas de los cazafantasmas. Allí empiezan a encontrar cosas muy curiosas, además que en la casa empiezan a pasar cosas extrañas, y en la casa empiezan a encontrar cosas como un detector de energías, o mejor dicho, un detector de fantasmas, una pistola de protones, un carro viejo con un logo muy curioso con un fantasma dentro, en fin, cosas que los que ya conocimos de las películas clásicas sabemos que son elementos precisamente de los cazafantasmas. Y esta casa resultó ser la herencia que le dejó exactamente Egon Spengler, quien es tal vez el cerebro, sí, la cabeza principal, creo yo, y el cerebro de los cazafantasmas en las películas clásicas. Como bien sabemos, el actor Harold Ramis falleció por allá en el año 2014, y pues obviamente esta vez no se podía contar con la participación de él, pero pues creo yo que fue una idea bastante acertada el valerse del fallecimiento del actor para empalmar, dar a entender que el personaje también en la película ha fallecido, pero este personaje en la película tiene una descendencia que es la que va a tener protagonismo ahora. Y se la jugaron bastante bien porque empalman todo perfectamente. La película es hermosa, aunque no es perfecta porque tiene ciertos problemas. Yo especialmente notaría que son dos principalmente, y es que la película al principio es muy lenta, es un poco lenta. No, es muy lenta, de verdad, es muy lenta porque uno está esperando que pase algo más interesante. Es entendible que nos están dando a conocer el pueblo a donde ellos llegan a vivir, y parte de lo que pasaba en la vida de este personaje, cómo su hija y sus nietos se van enterando de quién era él, y cómo van descubriendo muchas cosas, pero la verdad sí es lento. Afortunadamente el tercer acto rescata por completo la película, y lo rescata con creces, porque cuando ya todo empieza a coger forma, y cuando todo empieza a mostrarnos el plato fuerte de la película, se viene con todo y empiezan ya muchísimas referencias una tras otra. Cuando ya entendemos toda la trama de por qué él se alejó de su familia, por qué está en ese lugar, incluso logramos entender qué pasó con los cazafantasmas, por qué no han vuelto a aparecer, por qué se desunieron, porque el mundo no volvió a saber de ellos. Y cuando empezamos a entender todo eso es cuando la película se va con todo, y es donde se pone muy buena hasta tener un final que es totalmente glorioso, un final que para los más adultos, los más viejitos, los mayores como yo, pues nos emociona bastante ver lo que nos muestran en pantalla. Pero antes de seguir, voy con el segundo punto que tal vez no me gustó, y es, ya dije, primero, que es lenta al principio, y en segundo, el tema de las conveniencias. Ciertas conveniencias en la película que sí, uno ya cuando ve, cuando recuerda la película, no en caliente, recién habiéndola acabado de ver, sino unas horas después, y la analiza, se da cuenta que sí hay algunas conveniencias, algunas incluso de hecho un poco forzadas, que como que pero bueno, era necesario que pasaran ciertas cosas, que hubiera ciertos personajes, que hubieran ciertos momentos para que todo funcionara como tenía que funcionar. A pesar de eso, vuelvo digo, el tercer acto lo rescata todo. Y es que el tercer acto se rescata principalmente por el tema de la nostalgia, por el tema del recuerdo, por el tema de revivir el pasado. Porque es que se viene tanto con todo, porque de hecho, y esto no sé si vaya a ser un spoiler, porque esto ya lo habíamos visto en varios videos donde hablé acerca de esta película, y en internet por todos lados
se había dicho que íbamos a tener el regreso de los cazafantasmas originales. Aparecen y saben hacerlo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Como siempre hemos querido verlos hace mucho tiempo, nuevamente reunidos a los cazafantasmas. Y ahí es donde nos llegan directo al corazón, porque nos muestran algo que yo la verdad hubiera querido ver hace muchísimo tiempo. A pesar de eso, los verdaderos o los originales cazafantasmas no son del plato fuerte. El plato fuerte son los otros actores, especialmente esos niños, adolescentes que vemos en la película, que son los que cerró el show. Principalmente dos personajes, que son el de Phoebe y el de Podcast, que son espectaculares. Podcast es totalmente simpático, es un gordito amante de un poco de la tecnología, pero sobre todo de los misterios y pues obviamente de las redes sociales, especialmente del podcast, porque de hecho por eso él se llama Podcast, porque simplemente es un niño que hace podcast y es muy simpático. Pero la que más se roba el show es Phoebe, interpretada por McKenna Grace, que es espectacular. Esta niña tiene un futuro en Hollywood brutal. Es una señora actriz a pesar de la corta edad que tiene. Es una niña que se roba el show y sobre ella cae todo el peso de la película. Es hermosa y es físicamente y en su forma de ser, como la caracterizaron en la película, es el fiel reflejo de su abuelo Egon Spengler. Es maravillosa esta niña. Por los demás personajes, los demás actores, todos están muy bien actuados. Además son actores, algunos de ellos muy reconocidos y con muy buena trayectoria actoral, pero creo que algunas tramas como que sobran un poco, como por ejemplo la trama entre el hermanito de Phoebe y la amiguita que conoce, que la verdad esa trama como que no es que pegue tanto, no es que sea tan interesante. Y de hecho incluso también la trama entre la mamá de Phoebe, la mamá de estos hijos, de estos muchachos, y el profesor del colegio, que es interpretado por el actor que ya todos conocemos por interpretar a Ant-Man en Los Vengadores. Sí, esa relación tampoco es que sea muy interesante, y por eso digo que hay ciertas conveniencias, porque de hecho esa relación termina siendo algo conveniente para la trama. Pero a pesar de eso, las actuaciones son muy buenas, pero la que se roba el show literalmente es la actuación de Phoebe. Es espectacular. Referencias por montones, hay referencias, todo está lleno de referencias. La trama tiene cierto parentesco en algunos puntos con la primera película de los cazafantasmas. De hecho, si no se han visto la primera película de los cazafantasmas, les recomiendo que la vean y luego se vean a ver la película de la que estamos hablando, porque ahí sí van a entender muchas más cosas. Y bueno, como es obviamente una continuación de las dos anteriores, especialmente de la primera, pues como ya lo dije, referencias hay por montones, y referencias como por ejemplo el poder volver a ver el carro de los cazafantasmas con su ya clásica alarma, el mismo logo de los cazafantasmas, las pistolas de protones, este detector de fantasmas o de energías, las trampas cazafantasmas, Pegajoso. Tenemos la aparición de Pegajoso, que también es un espectáculo volverlo a ver. Y bueno, escuchar incluso los sonidos de estos aparatos, como cuando encienden las pistolas de protones, cuando se abre la trampa cazafantasmas, son cosas que llegan al corazón y lo transportan a uno de cuando era niño o joven y pudo ver por primera vez estas películas. Algo que me gustó muchísimo es que no solamente se remite a mostrarnos cosas del pasado, sino que también mejora algunas cosas que a mí me encantó que mejoraran en esta película, y esto se ve algo en los trailers.
Por ejemplo, el carro de los cazafantasmas, como tiene una silla que se despliega hacia afuera para la persona que está disparando con la pistola a protones. Esa parte no recuerdo haberla visto en las películas clásicas de los cazafantasmas y esa parte me encantó. También me gustó muchísimo esta trampa cazafantasmas que funciona como si fuera un carrito a control remoto. Es espectacular y de hecho ese carrito tiene su propia rampa del carro de los cazafantasmas. En la parte, en el piso, tiene una rampa para que el carrito pueda salir y empezar a correr. Esos detalles a mí me encantaron y fueron cosas que mejoraron muchísimo, entonces le aporta cosas más nuevas y más interesantes a la película. Por último, el homenaje más que mereció no solamente al título de los cazafantasmas, al nombre de los cazafantasmas, a esta saga tan grande, sino también el homenaje que se le hizo al actor Harold Ramis, quien interpretó a Egon Spengler, es decir, el cerebrito, las gafitas, el nerd de los cazafantasmas. Fue un homenaje hermoso, y de hecho en algún momento de la película al final vamos a ver cómo hay una dedicatoria directa hacia él y eso nos llena mucho más de emoción al momento de ver la película, porque es un homenaje a un personaje que nos marcó él como sus demás compañeros y es un homenaje a alguien que recordamos con mucho cariño, no solamente en las películas sino también incluso por el personaje que vimos en los dibujos animados. La película entonces pues juega perfectamente con el tema de la nostalgia, de llevarnos a la niñez, de mostrarnos algo del pasado pero sin olvidarnos de que estamos en el presente, de mostrarle a las nuevas generaciones una de las cosas bonitas que tuvimos hace muchos años y es una forma muy buena de resucitar una saga que esperamos ojalá después de esto tenga más películas, porque Los Cazafantasmas es una saga que da para mucho, para muchísimo más. Ojalá vuelvan a hacer y sigan haciendo más películas de Los Cazafantasmas, donde podamos ver nuevas tramas con nuevos personajes, seres mitológicos, ángeles, demonios, fantasmas, espectros, monstruos, lo que sea. Es una película que puede tirar para donde quiera y tiene con qué. Y por eso es que nosotros extrañamos tanto que por más de 30 años no hubiéramos vuelto a ver una película de Los Cazafantasmas. Ya era hora, y por eso extrañábamos tanto que siendo una saga que tiene tanto potencial no se hubiera sacado el jugo como debió haber sido hace mucho tiempo. Y es raro porque la verdad sus películas anteriores fueron exitosas y hace rato estábamos esperando algo así. En conclusión, a mí la película me encantó, me enamoró, me sacó más de una lágrima. Yo lloro por todo. Las personas que me conocen saben que soy muy sensible y a veces, no, siempre que voy a cine me meto de lleno en la película y la vivo como si estuviera dentro de la película. Y al hacerlo con esta película pues me metí tanto que fue inevitable llorar con ese espectacular final. Una última recomendación y es: cuando termine la película no se vayan, porque hay 2 escenas postcréditos. La primera no es tan relevante, simplemente es un guiño cómico a ciertos personajes, especialmente a cierto personaje con algo que él hacía en su primera película. Es más como un chiste. La primera escena postcréditos y la segunda escena postcréditos, esa sí es, hay que verla porque es la escena que nos deja abierta la posibilidad de que vamos a volver a ver de nuevo más adelante a Los Cazafantasmas. Es decir, es la segunda escena postcréditos es la que deja abierta la posibilidad de que esta saga continúe y ojalá así sea. No siendo más, entonces vamos ahora sí con la sección de spoilers porque tengo unas cuantas cositas breves para decir.
Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Hace rato mencioné de que una de las cosas que no me gustó de la película es que había ciertas conveniencias. Y aquí voy a ser más preciso en una de las conveniencias que no me gustó. Y adicionalmente a eso, pues voy a aprovechar para mencionar un cambio de cierto personaje que me sorprendió mucho, pero que no entendí bien. Vamos a ver, lo primero, el personaje que daba mucho gusto volverlo a ver, porque también es uno de los personajes más entrañables de los Cazafantasmas, y es el personaje de Pegajoso, que de hecho aquí ya no se llama Pegajoso sino Mordedón. Uno de los niños le pone el nombre de Mordedón. Si recordamos las películas clásicas de los Cazafantasmas y especialmente los dibujos animados, recordamos que Pegajoso era ese fantasma verde gelatinoso, baboso, que de hecho todo lo dejaba untado, que tenía la costumbre de comer desaforadamente, comer, y se llamaba Pegajoso porque pues todo lo dejaba pegajoso, porque sí, todo lo dejaba lleno de baba, pegachenta, asquerosa. De hecho, una curiosidad que yo siempre he tenido y es que nunca hemos sabido la historia de Pegajoso. Sería bueno que hicieran alguna vez una película o en algún momento nos mostraran la historia de Pegajoso. ¿Es un fantasma de qué? ¿O no es un fantasma? Queremos que es un fantasma. Si es un fantasma, entonces sería una persona, antes de ser un fantasma, tuvo que haber sido un ser humano. Y si no es un fantasma, entonces ¿qué es? ¿Es un espectro? ¿Es un demonio? ¿Es un duende? ¿Qué es? Bueno, punto aparte con eso, el tema es que en esta película aparece Pegajoso, estéticamente está muy cambiado, su color verde no es tan fluorescente y tan vivo con las películas pasadas. De hecho, este Pegajoso tiene una apariencia física más parecida a esos osos, ¿cómo le llaman esos? Los bichitos que son como osos microscópicos. Sí, es decir, este Pegajoso tiene una boca chiquita, mientras que el otro la tenía grande. Este tiene unas manos pequeñas, el otro tenía extremidades más grandes. De hecho, el otro no tenía pies, simplemente tenía las dos manos, el resto era una bola. Este sí tiene manos y pies. Entonces es un cambio bastante grande. Por lo tanto, yo me pregunto si este Pegajoso es el mismo que habíamos visto en las películas pasadas o se trata de otro fantasma amigable. Bueno, digo que amigable porque en últimas este es el único fantasma que siempre vimos en la saga, de que era el único fantasma que se quedaba al lado de los cazafantasmas. De hecho, era como la mascota de ellos, mientras que todos los demás fantasmas terminaban siendo atrapados porque generalmente casi todos los fantasmas eran malos y querían hacer algo mal. El tema es que este Pegajoso en la película, para sorpresa mía y me imagino que para muchos, es un fantasma que come metal. Entonces, mientras teníamos el Pegajoso clásico de que comía siempre comida literalmente, comía de todo lo que pudiera, este come metal. Y además, que me parece un añadido interesante, es que además de que come metal, él cuando se siente atacado escupe ese metal como si fueran balas de proyectiles, es decir, como si estuviera disparando por la boca, cosa que me pareció muy interesante y la verdad pues me gustó. Lo que no me convenció es el tema de que ahora come metal. Y la conveniencia es que precisamente era el personaje que necesitábamos que comiera metal en cierto momento importante de la película. Si no fuera por ese detalle, tal vez las cosas no hubieran sucedido como se esperaba. Entonces esa es una de las pequeñas conveniencias, bueno, no tan pequeña, que tiene la película, que a mí es como que porque además me pareció tan forzada hasta el punto de que hicieron un cambio bastante grande en un personaje clásico. Y otra conveniencia, por ejemplo, es la relación de la mamá de los chicos junto con el profesor del pueblo. Además, un profesor un poco extraño porque él no daba clases. Él llegaba supuestamente a dar clase y lo que hacía era aprender un VHS con películas viejas y dejar a los chicos viendo películas que ni siquiera eran documentales educativos en una escuela, no, eran películas, y además películas de terror como Cuyo o Chucky.
entonces no entiendo qué tipo de profesor era. Y el tema es que la relación de estos dos personajes, que es una relación amorosa, romántica, hay cierta química entre ellos, también se vuelve conveniente para que gracias a esa relación que ellos tienen, en algún momento ellos terminan siendo estos dos perros del infierno que vimos en la primera película. Recordemos que en la primera película de Los Cazafantasmas, los personajes interpretados por Sigourney Weaver y Rick Moranis se convertían finalmente en los perros del infierno, o estos perros protectores de Gozer, el semidios este que quiere gobernar el mundo. Y en esta película vemos que precisamente estos dos personajes, es decir, la madre de los chicos y el profesor del colegio, que ya empiezan a tener cierta relación erótico-afectiva por su atracción, pues son precisamente los que terminan convirtiéndose también en este caso en los perros protectores de Gozer. Entonces también la relación de ellos, además de que esta relación no es que llame mucho la atención, no es que nos importe mucho en la película, pues termina siendo también como simplemente una conveniencia para que estos personajes se conviertan a quienes deben convertirse al final de la película. En cuanto a la aparición de los cazafantasmas clásicos, me pareció lo más espectacular de la película, además que aparecen en el momento más importante, otra conveniencia, pero es que aparecen con el traje de cazafantasmas, con sus pistolas de protones, y eso hace que se nos olvide inmediatamente que es una conveniencia que hayan aparecido justo en el momento exacto, porque verlos a pesar de la edad, verlos a ellos ahí parados con sus pistolas es una cosa hermosísima. Yo personalmente me emocioné bastante, tanto que no pude controlar las lágrimas en ese momento. Y pues teníamos a 3 de los cazafantasmas, porque pues lamentablemente Harold Ramis ya había fallecido, pero una de las últimas sorpresas que nos tiene es la aparición de Harold Ramis gracias a la tecnología de hoy en día del CGI. Tenemos a un Harold Ramis digital, pues hecho fantasma, pero que es una copia exacta del Harold Ramis que pues falleció en el 2014. Un hombre ya muy adulto, muy mayor, muy entrado en años, pero es que fue emocionante, es muy bonito, y es donde se le empieza a hacer un homenaje al personaje y al actor. Ver cómo él aparece en pantalla y apoyando a su nieta en el momento más difícil es una cosa tan bonita, tan espectacular. Y por último quiero destacar la segunda escena post-créditos. La primera no tanto, porque la primera, como ya lo mencioné en la parte sin spoilers, la primera escena post-créditos es una escena que es más un chiste. Eso sí, tiene algo importante, y es que en esa escena tenemos el regreso de Sigourney Weaver en su personaje de Dana Barrett. Y es interesante volverla a ver a ella, porque es de los pocos personajes que hacía falta volver a ver en la película de los personajes antiguos. Bueno, también el único que quedaría faltando ya de todos los personajes que tenemos sería el personaje interpretado por Rick Moranis, pero pues lamentablemente él hace muchos años, a pesar de ser tan buen actor y haber tenido el éxito que tuvo, pues lamentablemente no quiere volver a actuar, y lleva muchos años siendo totalmente tajante y en que no va a volver a actuar. Entonces pues toca respetar su posición, mientras que Sigourney Weaver sí, obviamente sí ha seguido actuando, aparece aquí, pero esta aparición en escena post-créditos pues vendría siendo prácticamente un cameo, porque no hace gran cosa, simplemente permite hacer un chiste, una referencia o un chiste, como ya lo mencioné. Sin embargo, la segunda escena post-créditos sí es importante. En la segunda escena post-créditos tenemos a Janice, que era la secretaria de los cazafantasmas, y tenemos también a Winston, el morenito, el hombre afro de los cazafantasmas, que además ya hoy en día es un hombre de negocios totalmente exitoso. Es tal vez el único de todos los personajes que tenía un éxito financiero en su vida, y esto es curioso porque en las primeras películas de los cazafantasmas, bueno, especialmente en la primera, él era simplemente prácticamente un desempleado, un tipo que buscaba una estabilidad laboral, y ahora resultó, además,
quiero apuntar de que su personaje no era tan relevante dentro de la saga de los cazafantasmas, algo que en su momento, en su época, se dio para muchas críticas, ya que por el hecho de ser un afroamericano, pues algunos tomaban eso de que si no tenía relevancia dentro de la película era por el hecho de ser afroamericano. Pues resulta que ahora, pues si eso llegó a ser cierto, ahora eso se está resarciendo, porque aquí nos muestran que él es un hombre exitoso, es un hombre de negocios, es un hombre que tiene una empresa grande en varios puntos del mundo. Él no se nos menciona de qué es la empresa o a qué se dedica, pero él sí menciona de que su empresa se ha expandido por el mundo, es una gran corporación. Y lo interesante y lo mejor es que este hombre durante muchos años ha sido la persona que de alguna manera le ha ido ayudando económicamente a sus demás amigos, tanto que él era muy seguramente a través de Janice la que pagaba las cuentas, las facturas de la casa de Egon Spengler. Y por otro lado, él, a pesar de que los cazafantasmas ya no existen y ellos dejaron hace mucho tiempo su estación, que conocimos esa que era como una estación de bomberos donde ellos trabajaban, que pues parecía que le habían abandonado, en realidad él todavía la conserva. Y justamente en la parte final de escena de postcréditos vemos como él regresa, abre las puertas de esa estación de los cazafantasmas y llega el carrito de los cazafantasmas que habíamos visto a lo largo de la película. De hecho, antes de la escena postcréditos, cuando él ve el carro, lo acaricia y ve lo maltrecho, lo maltratado, lo viejito que está, y dice que le habla a su carro como si fuera una persona y le dice: yo te voy a sanar, o algo así por el estilo. Entonces vemos como en esta escena postcréditos él entra a la vieja estación de los cazafantasmas y detrás de él entra el carro. Y por último, en último momento nos muestran que, recordemos muy bien, en el sótano de los cazafantasmas había una especie de búnker tecnológico, como una especie de aparato que creó Egon Spengler, que era como una cárcel dimensional, así lo llamaría yo, que era donde finalmente los fantasmas que eran atrapados en las trampas cazafantasmas, luego en la trampa se llevaba a este aparato electrónico, a esta especie de búnker, lo metían ahí y al parecer ahí quedaba atrapado el fantasma. Y de hecho, en la segunda película de los cazafantasmas, si recordamos bien, uno de los momentos más importantes de esa película es cuando lamentablemente por culpa de cierto personaje esta especie de cárcel para fantasmas es abierta y todos los fantasmas salen y hacen locuras en Nueva York. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a Winston entrar a la vieja estación de los cazafantasmas, detrás de él entra el carro y por último nos muestran este aparato que se encuentra en el sótano y vemos que su bombillo tiene varios bombillos y hay uno que como que indica que está funcionando y como que al final ese bombillo se apaga. Y eso nos daría a entender que como que el aparato deja de funcionar, lo que abre la posibilidad, de lo que suponemos, de que se van a liberar todos esos fantasmas que están ahí atrapados. Con esto nos dan a entender que los cazafantasmas están de regreso. Es decir, de que los cazafantasmas volvieron a su estación y además los fantasmas que han ido atrapando durante tantos años probablemente se van a liberar. La pregunta que viene a raíz de todo esto es: ¿será que vamos a ver una continuación de los cazafantasmas de esta película? Y si es así, ¿se van a seguir haciendo películas de los cazafantasmas? ¿Será que vamos a ver a los antiguos cazafantasmas? Bueno, exceptuando obviamente al personaje interpretado por Harold Ramis, a Egon Spengler, pues sería el único que no estaría. Pero ¿será posible que vamos a ver los otros cazafantasmas de pronto con un compañero nuevo? La verdad, yo dudaría eso, además por la edad de los actores. Pero la otra pregunta es: ¿será que van a seguir otros cazafantasmas después de ellos? ¿Y será que esos nuevos cazafantasmas van a ser los niños que vimos protagonistas de esta película?
o van a ser otros diferentes, o va a ser una combinación, algunos de estos niños y otros que lleguen por aparte. No lo sé, solo queda esperar. Si Sony anuncia que va a haber una segunda parte, yo espero que sí lo haya, porque de verdad resucitaron una saga muy querida por todos y muy esperada por todos. Y si nos aseguran de que van a hacer cosas tan buenas como la que acabamos de ver en esta, yo estaría dispuesto a verme una trilogía o una saga completa de nuevas películas de los Cazafantasmas. Es más, yo recuerdo que hace muchos años, cuando se rumoreaba, después de tanto tiempo de no haber vuelto a tener una película de los Cazafantasmas, que se planeaba tanto tener una tercera película de los Cazafantasmas. Alguna vez creo que escuché por ahí que pensaban de hacer una película de los Cazafantasmas en el futuro, en donde los Cazafantasmas fueran una especie de cuerpo especial repartido por todo el mundo, así como hoy en día vemos estaciones de bomberos en todo el mundo y estaciones de policía en todo el mundo. De igual manera, en todo el mundo se pensaba que en una tercera película de los Cazafantasmas hubieran repartidos por todo el mundo estaciones de Cazafantasmas con grupos, equipos de Cazafantasmas y personas especializadas en capturar fantasmas. ¿Será posible que hayan recuperado esa idea y la vayan a plantear, a implementar en algún momento? ¿Quién sabe? Lo importante es que la puerta quedó abierta, y espero que no sea simplemente un final abierto para especular, sino que sea un final abierto para que de verdad nos traigan cosas nuevas, interesantes y mejores, o tan buenas como las que acabamos de ver. Entonces, no siendo más, espero que les haya gustado esta video reacción. Si ustedes ya vieron la película, cuéntenme qué les pareció. Si son adultos mayorcitos como yo y vieron las películas viejitas de los Cazafantasmas, díganme qué les pareció esta, si les movió el corazón y les revivió ese niño interior al ver esta nueva película con tantos recuerdos, tantas referencias, tantos easter eggs, tantas cosas maravillosas, o simplemente les pareció una película más y ya. Y por último, también a los más jóvenes, cuéntenme qué les pareció, si ya tuvieron la oportunidad de ver esta película, las películas anteriores, o solamente han visto esta, o si después de ver esta tienen interés por ver las películas viejas. Por último, les recuerdo que si no se han suscrito al canal pueden hacerlo, porque es gratis, aquí nadie les está cobrando, yo no les estoy cobrando y nos entretenemos un buen rato. Y por favor, si lo van a hacer, háganlo haciéndole clic en la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones. También por otro lado, pues los invito para que compartan y le den like. Yo soy Mancho, Milo se fue hace rato y nos vemos en el próximo video. Bye.